¿Qué es la tradición oral? La tradición oral es la expresión cultural de historias, costumbres, relatos, mitos y sucesos importantes, que se transmite de generación en generación. Es una de las actividades comunicativas humanas más antiguas, que aún se practica en cientos de culturas. La UNESCO la considera como patrimonio intangible de la humanidad, indispensable para la sobrevivencia cultural de muchos pueblos. Su contenido promueve la apropiación de las ideas, hechos y valores que han forjado la cultura del pueblo. La tradición oral tiene 6 características. Identidad cultural. Son los rasgos narrativos que diferencian la tradición oral de una comunidad respecto de otra. Representan diferencias claras entre los grupos, tanto desde el punto de vista de la estructuración de las historias como de las entonaciones y ritmos. También se toman en cuenta aspectos como los rituales que forman parte de la narrativa, la perdurabilidad en el tiempo, la extensión de las narraciones, su riqueza lingüística, entre otras cualidades. Memoria colectiva. Hace referencia a la historia propia de cada comunidad. Se enfoca más en el fondo que en la forma, es decir, en la riqueza cognitiva y de valores que posee cada narración. Cada etnia, cada grupo humano tiene un pasado que lo define. Las vivencias de ese pasado es lo que se va transmitiendo entre los pobladores, reforzando el banco evocativo y de remembranza. Fin pedagógico. El uso de la tradición oral no solo sirve para mantener con vida la memoria de los pueblos, sino también para educar a sus niños, jóvenes y adultos. Las enseñanzas se adecúan a las costumbres y valores de la gente del pueblo en que les tocó vivir. Son habituales las moralejas en cada cuento, en cada historia, en cada adivinanza, puesto que la tradición oral suele tener fines didácticos. Por otra parte, la diversidad entre culturas y pueblos ha ocasionado que cada comunidad tenga sus propios juicios de valor, de manera que lo que es bueno para una cultura puede ser que no resulte igual para otra. Se vale del uso de varios géneros literarios. Existe una gran diversidad de géneros en la tradición oral. Se usan las poesías, los refranes, los cuentos, las leyendas, los relatos, los mitos, etc. Cada etnia presenta en su tradición oral tramas de diversa índole, unas más profundas, otras más triviales. Sin embargo, todas tienen una riqueza innegable. La forma tiende a modificarse con el tiempo, no así el fondo. La transmisión oral de un relato provoca que cada persona que lo cuente introduzca cambios en su forma. Por eso suelen existir varias versiones de una misma historia. Lo común es que en la memoria del oyente quede fijo el concepto fundamental y la enseñanza de la historia. Cada vez que la historia es replicada, puede variar en los personajes y las situaciones, pero el mensaje principal se conserva. Muchos refranes son producto del resumen de cuentos, y existen relatos extensos que son resultado de unir varios cuentos. Lo mismo suele suceder con las adivinanzas, mitos y leyendas. Permiten la perpetuidad de las costumbres sin recurrir a las letras. La tradición oral tuvo un papel preponderante cuando la letra escrita no formaba parte de los conocimientos y habilidades comunes. Durante siglos, fue la única forma de propagar la sabiduría y valores de las comunidades. En aquellos tiempos, igual que hoy en día, las personas que estiman la historia remota que trasciende el tiempo de manera oral, viven y sienten más su cultura. Es la cotidianidad y la continuidad, lo que hace perdurables y fuertes a las culturas de los pueblos. Ejemplos de tradición oral. Los relatos de los pueblos indígenas que no tienen una escritura formal. Sus costumbres y mitos de fundación son relatados generalmente por los abuelos, quienes son considerados los depositarios de los conocimientos del pueblo. Las recopilaciones que en su momento hicieran los hermanos Grimm de los relatos folclóricos en las regiones que visitaron. Las coplas espontáneas surgidas por algún evento importante en una cultura, por ejemplo, las canciones populares de la Revolución Mexicana, de la Guerra Civil Española, etc.